El mensaje de hoy para los médicos y los amantes a la medicina que ya están en Alemania. Y por ahí derecho saludo y felicito al doctor Danilo, la doctora Sandra y la doctora Julieta, que se fue un poco disgustada conmigo porque no le explicaba todo lo que ella se imaginaba a nivel de detalle de gramática, porque sacrificaría la velocidad que alcanzó y logró a nivel de diálogo. Bien el tema como tal que globalizo por las demás inquietudes a mi correo y todo lo que querían saber con respecto a por qué abordar el idioma, primero con los diálogos, primero con videos, por qué la transcripción, para dar consolidación al lenguaje en tu mente. Por la sencilla razón de que cuando yo veía en un ejemplo atrás al doctor Andrés, que me preguntaba de gramática, estudiaba gramática, miraba nominativo, acusativo, dativo, genitivo, preposiciones y toda la posición de los trennbare, nicht trennbare Verben, y como aparece completo en el libro de gramática de los muchos que hay, sea Huber, Langenscheidt o por ejemplo del Duden, que es muy bueno, aún así es un manual de referencia para personas como yo que enseñamos, pero a diferencia de mis colegas, me distancio un poco, no me enfoco mucho en ese tema porque sé que el proceso natural del lenguaje se da de una manera más práctica y funcional cuando directamente lo implementas. Y aquí viene el tema. Vocabulario, expresiones, las utilizas para que veas su funcionalidad. Así aprendiste español, recuérdalo bien. Si te pones a separarlo como lo he visto, a diseccionarlo si quieres, en términos médicos, créeme que el lenguaje se vuelve una locura y un rompecabezas de nunca acabar. Pero si tienes la frase completa, la utilizas y sabes que ya está en tu repertorio, esa va a ser funcional para ti en los contextos médicos, en el hospital, clínica y donde estés. Tu cerebro va a acumularlas todas, las va a utilizar por repetición, ejercicios y prácticas asociativas que ya he probado con los estudiantes. Entonces, ¿de qué se trata el tema? De que digas este vocabulario prioritario y estas expresiones primero. A partir de ahí, los videos que siempre les doy, las preguntas que respondo, las preguntas que me graban y respondo también y todo lo demás para que ese lenguaje en su primera base esté aquí. Clave decirlo. Porque los demás procesos que yo veía, por ejemplo, con médicos del Medio Oriente, que se demoraron 2 años, incluso hay un ejemplo en YouTube ahí que te dejo en mi canal, donde se demoran 2 años para el nivel A2. Mientras otros médicos que lo hacían conmigo en un año pasaban B2, eso sí, estudiando de manera intensa y efectiva, porque el lenguaje tiene que ser funcional primero. Entonces, ¿qué pasa? Con los del Medio Oriente seguían el libro como tal convencional de la institución alemana que los saturaba con gramática, que les explicaba, volvía, les explicaba, y mejor dicho, los hacía sentir como que ellos no habían ni siquiera entendido medicina. En esos términos veía yo a algunos colegas. Y yo pensaba, no, si esta persona hubiera seguido el proceso de vocabulario prioritario y expresiones directamente con los pacientes. A partir de ahí, ciertas historias que he seleccionado para ellos y coloqué a algunos que aprendieran primero las historias. Después el tema de fonética y oído, oído y fonética, crucial para la seguridad a la hora de hablar. Entonces, ¿qué pasa? Esas cosas son fundamentales para que puedas asimilar mucho más, ver las películas, el resumen y lo demás. Obviamente la aclaración gramatical está ahí, pero a título de explicación es lo que hago. El taller de consolidación como aparte que coloco es para la referencia, pero la utilización del lenguaje, créeme, no tiene la lógica que tiene el español. Diferente, español y alemán, dos lenguas completamente diferentes por muchas razones. Entonces ahí viene el tema. Cuando yo normalmente ese tema gramatical no lo enfoco demasiado, sino que paso a los diálogos coherentes, a los libretos, a las cosas que los estudiantes se graban, es más fácil para ellos. Entonces, a partir de ahí les digo, vea, estos son los diálogos funcionales y por qué. ¿Qué ejercicios, cuándo repetirlos y cómo? ¿Cómo es que ellos después elaboran ciertos talleres concretos? Y sobre todo a nivel escrito. Así más fácil se vuelve el contexto del idioma, como vuelvo y lo insisto, más pragmático, más funcional, más directo. Porque la fonética cuando no es buena le quita la seguridad a un médico. Cuando él no siente que se comunica con un paciente bien porque no hizo esa práctica fonética o la del oído tampoco. Entonces muchos de ellos, yo les decía, algunos de ellos, muy a título personal porque ellos creían que tenían la mejor versión de la historia. Entonces se enfocaban en decir, es que después de que yo define toda la gramática ya entiendo el idioma. Nunca es así. Ojalá fuese así, entonces ya tendríamos la programación muy rápido de cualquier Android en este planeta y fácilmente aprendería cualquier idioma. No,
El idioma, por la irregularidad, no permite que el cerebro cree un patrón globalizado de lo que es una estructura. Permite sí las correcciones, permite ejercicios sistemáticos, pero sobre todo que al principio digas, yo conozco ciertas expresiones y las sé utilizar y las sé pronunciar y las sé identificar. Eso, fundamental para el idioma. Los otros médicos que peleaban el tema, como te decía, se demoraban, volvían y se demoraban y no pasaban el examen hasta que se dieron cuenta que sí, que definitivamente el idioma vive de la utilización y de los ejercicios inteligentes para desarrollar esa habilidad lingüística. Entonces aquí te lo digo por las mil y una historias que he escuchado y he visto y sé que esto es clave que te lo digan. El lenguaje no es medicina. La medicina tiene un grado de lógica importante donde te aprendes absolutamente todos los términos y los puedes utilizar directamente e identificar en el cuerpo humano y en todos los procesos médicos, farmacológicos, químicos y biológicos. Lógico, por decirlo así. Pero el lenguaje no. El lenguaje tiene un grado de espontaneidad e incluso en alemán, siendo un idioma tan estricto y tan estructurado, aún así no permite esa lógica como tal y por eso en el traductor de Google, como has visto, todavía no se domina el tema a cabalidad y se demorará un poco más, a pesar de los mil y un traductores que existen a nivel elemental, pero cuando se trata de la complejidad del lenguaje y decir, y por ejemplo, contarle a un paciente en Umgangssprache o lenguaje coloquial, lo que es un padecimiento, pero en términos que él entienda, ahí es donde mejor te va a servir lo que te digo del lenguaje, utilización directa. Entonces, eso por una parte. Y la otra es cuando yo veía que muchos de ellos por ahorrarse, por no invertir, por pensar que lo podían hacer de cuenta propia, terminaban extendiendo el tiempo en el que tenían programado presentar y pasar el examen, sea Fachsprachenprüfung o incluso el examen B2 de alemán, y gastaban infinitamente mucho más dinero porque ya estando en Alemania les toca pagar arriendo, les toca pagar todos los gastos, entonces extienden su proceso mucho más tiempo. No pueden clasificar directamente con el FSP o Fachsprachenprüfung, entonces no les validan su carrera y les pagan la mitad de lo que normalmente les pagarían o incluso menos, por normatividad alemana. Entonces el tema es de que ellos están esperando que de pronto quiten el Konjunktiv 2 o Eins o que ralenticen la gramática. Es muy difícil que los alemanes hagan eso por las condiciones del lenguaje. Es decir, más fácil están pensando en buscar los médicos que atiendan en inglés y aún así va a ser muy difícil porque hay una población alemana por encima de los 50 que no aprenden inglés y no están interesados en aprender inglés. Entonces, por eso es un proceso donde Alemania se ha quedado corta con la mano de obra calificada, por ejemplo, en medicina. Ahí ten en cuenta esto. Si tienes un ejercicio, una evaluación directa, un control de progreso, llegas más rápido. Ahí es donde yo siempre les digo a todos los que he visto y saben que les doy evidencia, en algunos casos lo barato sale caro, cuando lo han hecho de cuenta propia, porque no saben lo del lenguaje, porque no lo han visto, porque lo pongo como en el ejemplo. Los mejores tenistas del mundo, los mejores deportistas del mundo siempre tienen un entrenador o un coach, porque cuando yo estoy en esta posición puedo ver mejor cómo es que la persona, en este caso el médico, produce el lenguaje, se equivoca a nivel lingüístico, identifico los errores y las falencias que tiene para decirle, haga este ejercicio que le va a servir más. Y así domina mejor el lenguaje, porque el idioma lo es todo. Si estás viviendo en Alemania, no solo para el tema con los pacientes, no solo con el tema que estás en la calle, la interacción, la burocracia que es fuertísima en Alemania y los otros contextos que te dan seguridad y tranquilidad. Entonces, el alemán respeta a quien habla su idioma, pero también sabe sacar las ventajas cuando siente que la persona tiene un grado de inseguridad al hablar. Y eso es lo que yo siempre enfatizo con todos los estudiantes, médicos sobre todo, y les digo, esto es como un libreto que estás jugando. Este libreto y este rol va a ser mucho mejor de esta manera porque el cerebro responde mejor en términos lingüísticos, en términos del idioma y en términos de utilización del alemán. Tenlo muy en cuenta para que se lo digas a los colegas y amigos, que más fácil es como unos zapatos costosos te van a servir mucho más a que si compras 2, 3 o 4 pares de zapatos que resultan gratis. A la larga te lo cuento que eso siempre va a ser para la persona una frustración, pero cuando se trata de algo concreto, conciso, preciso, de experiencia, yo les digo, los estudiantes míos cuando siguen rigurosamente los ejercicios que les doy en todos los campos de vocabulario, de oído, de fonética, corrección estructural cuando es conveniente, diálogos, libretos que deben aprenderse y después la producción oral y escrita para los exámenes que van a tener, créeme que pasan porque pasan. Para que tú lo sepas, se lo digas a un colega y lo extiendas, para que ellos no se queden todo el tiempo ahí en el mismo punto
Y como te digo, a la larga les resulta mucho más costoso cuando no invierten de manera inteligente. Bitte nicht vergessen, das ist genau das, was ich sage, dass du immer das Beste für deine deutsche Sprache machst. Nicht vergessen, alles für dich.